Y hay otro proceso que tiene que ver con la compra de una planta de fertilizante en la misma zona, en Coatzacoalcos. Esta planta se compra cuando se va a firmar el llamado Pacto por México, que resultó Pacto contra México. Sí se acuerdan, ¿no? Entonces, esa planta de fertilizante se había privatizado, se abandonó la planta durante muchos años y realmente estaba inservible, ¿sí? Ya convertida en chatarra. Y con estas decisiones que toman, porque a veces son privatizadores y en otras ocasiones estatistas, porque en realidad lo que son, pues son seguidores del dinero, les gustan los billullos. Primero habían privatizado, ¿no?, la planta y luego la compran, pero años después. Y de acuerdo a los estudios, a las investigaciones, se pagó de más, alrededor de $500 millones por la planta. Primero 300 y luego otra cantidad. El caso es que se terminaron pagando alrededor de $800 millones por la planta, por la compra de la planta, del terreno y por la rehabilitación. Todavía hasta ahora se está concluyendo. Entonces Pemex tiene una deuda de alrededor de $800 millones. Esto es lo que lleva a esta investigación, que es otra, son cosas distintas, pero ya es la Fiscalía la que tiene abiertas estas averiguaciones previas. Yo ya no me quiero meter, no sé si son las dos, porque los abogados del señor Lozoya hablan de que el primer caso prescribió, cuando no creo que sea de esa manera, pero ya corresponde a la Fiscalía tratar. Y el segundo caso, pues es el que está, según los abogados del señor Lozoya, en juicio, ¿sí? Pero es lo que se está ventilando sobre este asunto. Así es, Emilio Lozoya Austin es investigado por la Fiscalía debido a su participación en la compra millonaria de una planta chatarra a Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira Elizondo, quien en mayo de 2019 fue detenido también en España por agentes de la Interpol. Además, Emilio Lozoya es acusado de haber comprado el astillero Hijos de J. Barreras en España, el cual se encontraba en proceso de quiebra y hoy registra pérdidas hasta por 50 millones de euros. Para la auditoría, la operación para adquirir la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad,
no cumplió con las premisas que originaron el proyecto y tampoco se hizo con una evaluación sobre la condición de los bienes e instalaciones de una empresa que llevaba 14 años sin funcionar debido a una huelga de sus trabajadores. Las imputaciones del caso Odebrecht, las irregularidades en el proceso de adquisición de agronitrogenados y el uso personal de las aeronaves pertenecientes a Pemex originaron que el Consejo de Administración de la paraestatal autorizara investigar la gestión del exdirectivo entre diciembre de 2012 y febrero de 2016. La investigación también contempla el uso que dio Lozoya al transporte aéreo de Pemex, presuntamente con fines personales. Según la ASF, Lozoya gastó 63 millones de pesos en 900 viajes de helicóptero y avión durante 2015. Agronitrogenados es una empresa subsidiaria de Altos Hornos de México, AMSA, que en 2013 tenía 14 años en huelga. Ese mismo año concluyó un proceso de quiebra y liquidó a sus últimos trabajadores. El 19 de julio de 2013, Pemex autorizó un proyecto para la producción de fertilizantes con una inversión mínima de $400 millones, cálculo que en noviembre del 2013 se incrementó a $475 millones. De esa cifra, $275 millones se iban a destinar a la adquisición de la planta de agronitrogenados, mientras que los otros 200 millones se iban a utilizar para rehabilitar las instalaciones de la empresa. Sin embargo, el 26 de agosto del 2015, Pemex asignó $280 millones adicionales para concluir con la rehabilitación de la planta, por lo que el costo del proyecto se incrementó de $475 millones a $760 millones. El motivo principal es que al momento de la compra, el 60% de las instalaciones y bienes de agronitrogenados eran inservibles, por lo que el costo de la rehabilitación se disparó. La adquisición de agronitrogenados por parte de Pemex se ajustó a 4 avalúos comerciales presentados por ANSA, la empresa vendedora, a pesar de que existía un dictamen previo elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, INDABIN, que fijaba el precio de la empresa a un costo menor. El INDABIN es el organismo del gobierno federal encargado de tasar y administrar los inmuebles, bienes y empresas gubernamentales. Pemex no solo accedió a comprar agronitrogenados al precio cotizado por ANSA, sino que también realizó una adquisición prácticamente a ciegas. La paraestatal renunció a su derecho de realizar estudios de viabilidad a una planta que llevaba 14 años sin funcionar y sin mantenimiento. El propio diagnóstico técnico del INDABIN alertó sobre el estado ruinoso de la planta de fertilizantes. Estaba fuera de los parámetros tecnológicos aceptables. La maquinaria se encontró en mal estado. Faltaban piezas como rotores y motores en decenas de aparatos, y los equipos estuvieron expuestos a la intemperie, por lo que presentaban altas condiciones de salinidad y alta oxidación. La falta de exámenes a los equipos que tenía la planta de agronitrogenados provocaron que hasta el 60% de la maquinaria tuviera que ser reemplazada, provocando pérdidas adicionales a Pemex por $26 millones. Por este motivo, Emilio Lozoya Austin, quien hasta hace unos días se encontraba prófugo de la justicia, fue inhabilitado para ejercer un cargo público por 10 años. Así lo determinó la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin no solo compró plantas chatarra de fertilizantes, sino también un astillero en España que estaba en proceso de quiebra y que actualmente registra pérdidas por 50 millones de euros, conocido como Hijos de J. Barreras S.A. La transacción registró tantas irregularidades que la petrolera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la FGR, en septiembre del año pasado, por el posible delito de administración fraudulenta. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, reveló que entre abril y noviembre del 2013, a propuesta de Lozoya, el Consejo de Administración de Pemex Comercio Internacional aprobó la compra de acciones en el astillero español
en un escenario en donde estaba por iniciar un proceso de quiebra. Por si fuera poco, aclaró que Pemex no participó en la administración del astillero, por lo que quedó en los demás accionistas, quienes no solo tomaron las decisiones importantes, sino el control de la empresa. En el 2013, noviembre, el Consejo de Administración de PMI, a propuesta del director de Pemex, Lozoya, Austin, aprobó la compra de acciones del astillero español Hijos de Barrera. En un momento, un escenario donde se iba a declarar en quiebra ese astillero, estaban en problemas. Fue en noviembre, en diciembre PMI celebró un contrato de inversión, se compró el 51% de estas acciones. Pemex, a partir de que compró la mayoría de las acciones, nunca se involucró en el negocio. Compró y dejó en manos de los anteriores propietarios de la mayoría de las acciones todas las decisiones de la empresa. Nunca hubo una participación de Pemex, no participó en su administración. En febrero del 14, Pemex contrató a ese mismo astillero para la construcción de los floteles. Es decir, floteles son unos barcos como hoteles flotantes que se usan para mover al personal que trabaja en plataformas, para que duerman y los puedan movilizar a sus centros de trabajo. Bueno, pues ese flotel con Hijos de Barrera se hizo uno, se hicieron dos en realidad, nunca se pudieron ocupar a su máxima capacidad. Actualmente los estamos ocupando en PEP, pero al 70% de su capacidad. Costaron 145 millones de euros y no se pudieron vender porque cuando se hicieron los avalúos, pues estaba muy por debajo del precio al que Pemex construyó estos floteles. Romero Oropesa señaló que para febrero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex Comercio Internacional contrató al astillero para la construcción de una unidad habitacional flotante, con el objetivo de dar servicio al personal de Pemex Exploración y Producción, que trabaja en instalaciones costa afuera. No obstante, reveló que esta unidad habitacional flotante, que dicho sea de paso, tuvo un costo de 145 millones de euros, ni siquiera ha sido utilizado a su máxima capacidad y no se ha podido vender, ya que su avalúo arroja cantidades menores al costo de su construcción. Esto fue en febrero del 14, hasta agosto del 16 no hubo actividad en el astillero, casi que vivieron del negocio de los floteles. Y ya este año, a esta altura, se traían pérdidas de 5.5 millones de euros. En febrero del 17 al 18 se hizo un contrato con Ritz-Carlton para la construcción de estos buques que usan, ¿cómo se llaman? No, ¿cómo? Cruceros para turistas. Y en base a ese contrato, Pemex participó en como socio mayoritario en la garantía de ese contrato, que eso es por 16 millones de euros. La mitad la puso Pemex. El actual responsable de la petrolera mexicana expuso que desde ese entonces y hasta agosto de 2016, el astillero no construyó ninguna otra embarcación y en este año registró pérdidas de 5.5 millones de euros, mientras que de febrero de 2017 a 2018, agregó, el astillero celebró 4 contratos de construcción de buques, uno de ellos para un crucero de lujo Ritz-Carlton, en donde otorgó una garantía por la cantidad de 16 millones de euros. El 50% de la garantía estuvo a cargo de Pemex. De acuerdo con las autoridades, en octubre de 2018, PMI recibió una notificación de opción de compra,
regulada en el contrato de inversión por parte de los otros accionistas del astillero. En octubre del 2018, cuando estábamos nosotros en transición, recibimos una notificación de los hijos de Barrera, de la otra parte de la empresa, en el sentido de que nos querían comprar las acciones. Nosotros rechazamos esto porque en realidad no era una compra, es decir, no implicaba pago a Pemex, era casi que le cediéramos las acciones a hijos de Barrera, aduciendo las pérdidas que se tenían y todo este tipo de cosas. Dijimos que no. Y a partir de la administración del año pasado, enviamos gente de Pemex a los astilleros de Barrera, tomamos el control de la administración, pudimos corroborar que hay una administración muy deficiente, con muchos problemas, con cosas no claras en la forma de operar de este astillero. Insisto, Pemex nunca se preocupó, en otras administraciones no se preocuparon por enviar gente, estos hacían lo que querían, y llegamos al punto de intervenir la administración de los astilleros, y hay la posibilidad de dos cosas. Una, dado que tiene pérdidas los astilleros por el orden de 50 millones de euros, son las pérdidas patrimoniales que tiene la empresa, hay dos opciones. Una, que se declare en quiebra el negocio, y la otra, que es la que estamos negociando en estos momentos con Ritz-Carlton. Ellos están preocupados porque tienen un contrato, tienen que recibir un crucero que no se ha terminado y están interesados en que esto se haga. Si se va a quiebra, pues ellos se meterían en un problema. Están interesados pues en comprar. En el mes siguiente, PMI rechazó la opción de compra, ya que no era tal, no implicaba pago alguno a Pemex, sino que al contrario, se le exigían adeudos. Ante dicha situación, la Auditoría Superior de la Federación emprendió una indagatoria de cumplimiento financiero como parte de la revisión de la cuenta pública 2017 y respecto al astillero determinó que Pemex no manifestó los motivos por los cuales seguía manteniendo esta inversión. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación recomendó a Pemex que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron intervenir en el astillero, considerando los siguientes aspectos: que la inversión no correspondió a una actividad que debería realizar Pemex, la omisión de información de su justificación y que se reportaron pérdidas. Romero Oropesa manifestó que si se va a la quiebra el astillero, los inversionistas españoles se meterán en un problema, por lo que estarían interesados en comprar por lo menos las acciones que corresponden a Pemex. En el mes siguiente, PMI rechazó la opción de compra, ya que no era tal, no implicaba pago alguno a Pemex, sino que al contrario, se le exigían adeudos. Ante dicha situación, la Auditoría Superior de la Federación emprendió una indagatoria de cumplimiento financiero como parte de la revisión de la cuenta pública 2017 y respecto al astillero determinó que Pemex no manifestó los motivos por los cuales seguía manteniendo esta inversión. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación recomendó a Pemex que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron intervenir en el astillero, considerando los siguientes aspectos: que la inversión no correspondió a una actividad que debería realizar Pemex, la omisión de información de su justificación y que se reportaron pérdidas.
Romero Oropesa manifestó que si se va a la quiebra el astillero, los inversionistas españoles se meterán en un problema, por lo que estarían interesados en comprar por lo menos las acciones que corresponden a Pemex.